Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta nueva transmisión por Instagram. En esta ocasión voy a tener un invitado de lujo. Él es Fernando Basilio, actor, director y profesor de teatro. Él es de Trujillo, así que en unos momentos nos vamos a estar conectando a través de esta transmisión en vivo y vamos a estar conversando con, con Fernando sobre la construcción del personaje. ¿Ok? Entonces vamos a esperar a que Fernando se conecte para poder empezar con la transmisión. Hola chicos, Josué, Carlos, puntuales como siempre. Ya justo ahorita acabo de hablar por interno con Fernando, así que en un rato se va a se va a estar uniendo a la transmisión para empezar, ¿ok? Así que si tienen algunas preguntas acerca del tema, pueden ir haciéndolos ahora o a medida que van escuchando a Fernando, las pueden ir formulando, ¿ok? El tema en sí es la construcción del personaje, ¿ya? Vamos a esperar a que se conecte Fernando para poder mandarle la invitación. Dicho sea de paso, esta es la primera vez que Fernando va a hacer una transmisión acá por Instagram, así que le he estado dando algunas recomendaciones de cómo ingresar, ¿no? A una transmisión y todo. Espero que lo pueda hacer y, y poder tener esta charla, ¿no? Bueno, hasta mientras voy a ir anotando mis preguntas también antes de que se me olvide. Si tienen preguntas ya elaboradas, chicos, pueden ir escribiéndolo, cosa que a medida que vamos conversando con Fernando, puedo ir soltando algunas preguntas. ¿Ok? Requisitos. Justo estaba leyendo, bueno, aprovechando el tiempo, ¿no? Volviendo a leer este libro que es una joya para todo actor, La construcción del personaje de Konstantin Stanislavski, ¿no? En la cual aborda el tema de la formación externa del actor para poder construir un personaje, ¿no? Esta vendría a ser como que la segunda parte de su, de su repertorio. El primero fue Un actor se prepara, y esta de acá, la construcción del personaje, vendría a ser como que la segunda parte, ¿no? Porque en Un actor se prepara, se encarga de estudiar los aspectos internos que un actor debe desarrollar para crear un personaje. Y en esta de acá se encarga de estudiar los aspectos externos en la construcción de un personaje, ¿no? Eh, vale decir, vale decir también de que estos dos libros, Un actor se prepara y La construcción de un personaje, son las versiones gringas de la obra que escribió en ruso llamado El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia eh, y el otro es el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso de la encarnación. ¿Ok? Esos dos libros que lo escribió en ruso cuando vino a Estados Unidos, a Stanislavski le pidieron que quisiera como que un resumen de esos libros, ¿no? Y entonces ahí es donde nacieron estas dos versiones estadounidenses. Un actor se prepara y la construcción de un personaje.
Sin embargo, si tienen la oportunidad de poder leer las otras versiones en ruso, es mucho más completo, ¿sí? En esta solamente está bastante resumido lo más trascendental nomás, ¿no? De sus estudios. Bueno, voy a comunicarme a ver con Fernando para ver qué le ha pasado, porque no se conecta. A ver. ah, Tengo que entrar por acá. A ver, ¿dónde estás? Mm, no, no. A ver. Uy, no, se me apagó el otro cel. A ver. mm, Vamos a ver. Un ratito, permítame un ratito, ¿sí? A ver. Bueno, vamos a ver. Mm, Vamos a ver. Lo que pasa, chicos, que he estado hablando con Fernando por Instagram, por interno, y me dijo pues que esta es la primera vez que va a ser una transmisión en vivo. Entonces le he estado dando algunas indicaciones de cómo poder ingresar a una transmisión y bueno, al parecer está teniendo alguna dificultad, pero tranquilos que ahorita me comunico con Fernando y para poder ayudarlo a ingresar al directo, ¿ok? Por favor, espérenme unos minutos. 572. Ya, ahorita le acabo de escribir. Vamos a... está activo, en el Instagram está activo, así que vamos a ver qué me dice. Mm, a ver, acá. Solo yo. Bueno, sí, justo ahorita me acaba de responder. Me dice que está tratando de buscar
cómo ingresar a la transmisión. Así que ahí está, justo se acaba de conectar. Amigo, te voy a mandar la invitación ya para que lo aceptes, ¿ok? Ahí te va. Ya. Bueno, ya le mandé la invitación, así que esperemos que esto prospere. Hola, hola. Por fin. Oye, al fin, mira, que tú sabes que estoy con un nuevo celular. Ya se me Ah, extravió y por eso que ya. estoy recién poniéndome al día. Mm, Más bien, disculpa, disculpa. Y estamos. estaba ahí tratando de entrar, pero bueno, ya lo logramos. Estamos acá. No, no te preocupes, amigo, no te preocupes. Mira, estamos casi igual también porque estoy con un celular nuevo que también he estado tratando de probar mi cámara y mi micrófono, porque el anterior celular bueno, me lo robaron pues hace unas semanas ahí unos Ah, menesterosos. Tú sabes cómo está la ujú. situación en las calles, entonces, Jodido, jodido. bueno, gracias a Dios pude salir de eso y conseguirme otro celular, ¿no? Y para poder hacer estos conversatorios. Bueno, estoy a tu servicio. Ajá. Bueno, No sé gracias, si Fernando. de repente te distrae lo que está atrás, pues está bien. No, sí, Te sí, está dis- bien, está bien. Ah, Sí, ya, sí, sí, listo. está perfecto. Muy Puedes bien. robar escena. Bueno, chicos, entonces, como les prometí, en esta ocasión les presento a Fernando Basilio. Él es actor, director y profesor de teatro de Trujillo. Eh, en su repertorio, bueno, él en un momento va a contar todo su trayectoria. Sin embargo, ha sido reconocido a nivel internacional junto con grandes premiaciones por su actuación en la película El Mudo de los hermanos Vegas. Entonces, le cedo la palabra a Fernando para que pueda presentarse. Adelante, Fernando. Sí, buenas noches. Bueno, esta es una vitrina para poder compartir experiencias, ¿no? Creo que está de más ya decir de que esta pandemia, esta crisis, realmente nos ha permitido encontrarnos, reencontrarnos, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? De que de repente por algo habrá sido que ha ocurrido esta situación bastante complicada para todo el mundo y en especial Así para es. nosotros como artistas que se han quedado frustrados, pues, algunos proyectos, ¿no? Sí, pues ha habido varios compañeros que vivían del día a día de su arte, ¿no? Y de pronto, de la noche a la mañana, pues se quedaron sin chamba y han tenido que buscárselas como se pueda, ¿no? Para poder sobrevivir. Así es, ¿no? Y, Y también el trabajo que ahora estoy haciendo en la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Soy docente nombrado de la escuela y bueno, de todas ujú, maneras estamos ya culminando un semestre virtual, de enseñanza virtual, digamos, ¿no? Pero ha claro. sido un reto, sinceramente, en especial para mí ha sido un reto, porque yo te decía, en sentido del humor, mi vecino es Pedro Mármol, los Picapiedra, porque, o sea, a nivel estar lo digital, lo virtual, para mí sí es bastante complicado el asunto, ¿no? En un inicio, ya me estoy adaptando. Sí, pues, y de eso se trata, ¿no? De adaptarnos a los cambios, ¿no? Porque si no, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo evolucionamos? Yo también te soy sincero, no era muy apegado a las redes sociales antes de que ocurriera la pandemia. A la mucha tenía un Facebook, un correo, ¿no? Para comunicarme con mis compañeros, para algún trabajo o algún evento, pero no era mucho de entrar a conversar, a hacer este tipo de conversatorios, ¿no? Sino que es a raíz de toda de toda esta crisis, en la cual ya yo empiezo recién como que a darle importancia pues de esto que la tecnología nos permite, ¿no? Porque de alguna manera, gracias a la tecnología, pues podemos estar comunicados, ¿no? Podemos saber cómo está la otra persona y eso, ¿no? Y como tú dices, adaptarnos al cambio. Y así es más rápido entrar a tu casa y entrar a la mía también, ¿no? A la Sí, intimidad, ¿no? Entro sí, en tu pues intimidad y tú entras a mi intimidad. así Bueno, es. Y estamos bueno, te para agradezco compartir por... esta aventura que realmente, ¿no?
ya se ha venido desarrollando pues desde que empecé a ser estudiante en una escuela superior de arte dramático de Trujillo, en la cual ahora soy docente, ¿no? Bueno, estoy Así a tu es. servicio, como te decía, Miguel. Muy bien, Fernando. El tema que habíamos coordinado tocar en esta ocasión ha sido la de la construcción del personaje. Me pareció un tema bastante interesante poder tocarlo, hablarlo contigo, precisamente por, por tu antecedente, ¿no? Que ha sido la película El Mudo, ¿no? Ujú. Que te ha tenido, bueno, que gracias a ello has obtenido, has cosechado buenos frutos, ¿no? Algunas premiaciones, buenas críticas, la película también le fue bien, y es una de las películas, una de las mejores películas peruanas de los últimos años, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no tocar ese tema, ¿no? En la construcción del personaje. ¿Cómo Fernando Basilio llega a construir un personaje? Sería mi primera pregunta, ¿no? Sí, bueno, esto obedece también a un origen, ¿no? Te decía de que yo siendo estudiante, ¿no? Con una formación académica en una escuela superior, ¿no? A la cual yo anhelaba, ¿no? Postular y logré estar en la escuela como estudiante. Y bueno, ahí recopilé, ¿no? Información de principios, teorías, ¿no? Que de una u otra forma contribuían, ¿no? Al desarrollo de mi trabajo, porque esa es mi tarea. En este caso la aprendí como una referencia de tarea de que nuestro trabajo, nuestra chamba, pues es la construcción, la interpretación o la caracterización de un personaje, ¿no? Ahí Ujú. empieza, ahí está el origen. Y bueno, pues teniendo este tipo de herramientas, uno siempre trabajando con elementos, ¿no? Que son, digamos, recopilados de nuestros maestros. Y por qué no decir los textos, ¿no? Yo creo que el universo lectura ayuda mucho, pero de una u otra Ujú. forma, cuando uno no lo entiende, lo malinterpreta. Y ponerlo en la práctica es la única que te da, pues, un horizonte de claridad, ¿no? Yo creo que Ujú. ahí se filtra una verdad, ¿no? Algo que te funciona. Porque de una, de repente, experiencia que hayan tenido, como son los maestros, ¿no? Desde Stanislavski, ¿no? De Meyer Holorowski hasta en nuestros tiempos, pues se habla de una serie de sistemas, de metodologías, de técnicas, y de repente termina siendo un chámbar, ¿no? Cuando te estás informando, pero no logras sistematizarlo en una práctica, ¿no? Que obedece también a experiencias ajenas a tu realidad, a tu contexto, ¿no? Son tiempos, son momentos, momentos que Sí. también provocan un espacio determinado donde posibilita que uno pueda desarrollar una concentración activa, ¿no? De acuerdo, llámese a un ritual, ¿no? De acuerdo a un plan de trabajo de laboratorio, de investigación, pero bueno, pues no, tenemos la realidad que es concreta, ¿no? Tenemos un espacio, en un aula en la escuela, con nuestros compañeros, está el maestro, y siempre vamos a hablar pues del famoso estudio cuadridimensional del personaje, ¿no? También de las 7 preguntas, pero tiene un nexo ahí, ¿no? Un cordón umbilical, que prácticamente son los principios del maestro Constantino Stanislavski, ¿no? Que se relacionan bastante. Y de hecho ya es una columna vertebral, desde ahí hasta el devenir de nuestros tiempos. ¿No? Ahora, igual los recursos mismos, ¿no? Que cuando ya entra el teatro experimental, que tuvo también su entrada por las escuelas, empezamos a escuchar ya de la creación del personaje a partir del recurso, ¿no? Del recurso del animal, a partir de la máscara, ¿no? Y otras, de la materia misma, ¿no? Y otras posibilidades, digamos, alternativas, ¿no? De cómo poder inducir hacia un personaje. Pero también hay algo muy curioso, ¿no? Que esto venía pensando cuando tú me propusiste el tema, de que Ujú. voy a tratar de equilibrar, ¿no? Me refiero de que hay un porcentaje mío en la parte académica, ¿no? Lo que he recibido como información en mi proceso de enseñanza-aprendizaje como estudiante, y también ya el otro 50% que obedece a mi intuición. Eso es lo más concreto que sinceramente yo puedo dar una respuesta con mi humildad. No puedo decir yo soy stanislavskiano, ¿no? Al 100%, soy grotowskiano, al 100% soy meyerholiano, soy berkiano, no. Yo creo que esos son verdades, ¿no? Pero yo busco una verdad absoluta, digo así, en el sentido de pecar, de ser perfecto, pero que me cueste, ¿no? Que me cueste entrar a un trabajo sacrificado, como hablo siempre, famoso término sacrificio,
porque si yo no siento que eso me va a crear un conflicto para poder tener, ¿no? Tener el canal, los medios para poder ganar herramientas, ¿no? Y dentro del proceso de ensayo o en entrenamiento, yo vaya encontrando algunas características para mi trabajo, para mi personaje. Bueno, pues como te decía, tenemos esa base académica, teórica, y tenemos también la otra experiencia que yo la he desarrollado fuera de la escuela, ¿no? La extra académico, que es el teatro experimental en los grupos. Y a partir de los grupos, pues, se habla de un entrenamiento, ¿no? Riguroso, el trabajo físico del cuerpo, de la voz. Y por ahí también te va dando otro tipo de información, ¿no? Pero en la aplicación, ya en la práctica, pues, eso ya obedece a a una entrega total, digamos, ¿no? Cuando tú estás identificado, te dejas llevar por esos estímulos, por esa motivación. Crees que en tu trabajo debe desarrollarse una especie de ritual, ¿no? Para que puedan hacer esa palabra muy especial que pocas veces lo ponemos en práctica y quizás se está perdiendo, ¿no? Mística, ¿no? O sea, concentrar la atención en tu trabajo continuo, pero teniendo en cuenta que estás trabajando, sí, pensando que hay un espectador de profesión como es el director, tu director, y también a la par, ¿no? Teniendo en cuenta que eso se va a proyectar más adelante, pues, a la masa, ¿no? Al público. Y para eso te prepara, para eso te entrenas. Y bueno, pues hay dos cargas ahí, ¿no? Que de repente en lo académico mucho dependiste de los principios, y por qué no decir del maestro, ¿no? Que se estaba induciendo hacia los principios en la práctica misma. Y ahí sí he sentido el trabajo, ¿no? De Stanislavskiano, porque yo sinceramente sí he sentido que lo he internalizado, ¿no? Lo que leía, ¿no? El famoso sí mágico, ¿no? La psicotécnica stanislavskiana puesta en práctica. Yo no te voy a mentir, pero yo sí he experimentado, a tal punto que para experimentarlo sí me costó mucho, porque llegué a entrar a un conflicto de claridad, ¿no? Y por qué no decir de una mezcla de cosas que no sabía qué cosa era realmente la organicidad, ¿no? Porque mi primera vez, me acuerdo de esto porque yo lo experimenté, digo, en carne propia, en el escenario, y me acuerdo cuando había una escena con un director que era egresado de la escuela, y el grupo se llamaba Cuarta Pared, y la obra ¿Qué tú entiendes de esta guerra? Yo hacía de un capataz, ¿no? De un capataz en esa escena, y bueno, las circunstancias posibilitaban de que aparezca otro personaje, que en este caso era mi hija, ¿no? O sea, la hija del capataz. ¿Qué pasa? Que el pueblo toma poder, ¿no? de la hacienda, y quiere hacer algo con la hija frente a él, ¿no? Como padre, que la quieren violar, la quieren matar frente a él. Y él empieza, ¿no? a aflorar, digamos, sentimientos encontrados y sentimientos de culpa, y empieza pues a gritar, a subir la voz, ¿no? En este caso, ¿no? Ya técnicamente a proyectar la voz como impostación. Pero ¿qué pasa? Que yo exageré ahí, ¿no? O sea, traté de internalizar, digamos, a vivir el personaje tal como yo lo encontraba en los textos, ¿no? De meterse en la piel del personaje, ¿no? De ser el personaje realmente. Y yo lo experimenté, que logré, creo que internalizarlo, un poco comprometiendo a mis entrañas, ¿no? Un poco a la parte biológica, digamos así, a la parte visceral. Pero ¿qué ocurrió ahí? Que me tensó esta parte del abdomen, ¿no? A manera de pulsadas, y me dolió el estómago en ese momento. No sé, fue una especie de calambre, y menos mal que hubo apagón en ese cambio de escena, y salí arrastrándome, ¿no? Digamos así, arrastrándome, salí, ¿no? Menos mal que no se veía. Y cuando logré ya no estar, digamos, en el escenario, estaba fuera, empecé a respirar, y no, porque me sentía mal. No sé qué cosa pasaba en ese momento, ¿no? Ya con el tiempo ya aprendí, ¿no? A dosificar ese tipo de energía, ¿no? La psicología misma del trabajo interno del personaje, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Yo creo que si he tenido esa experiencia es porque por algo habrá sido, ¿no? Para poder vivirlo y sentirlo en carne propia, en la práctica misma y frente al espectador, porque era presencia viva. En el momento era la escena que se estaba dando en el espectador. Pero yo tuve que soportar un momento, pero ya me caía, ¿no? Sinceramente, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Ese es un poco los riesgos, quizá, ¿no? De no poder controlar, ¿no? De no controlar y exagerar, y no tener mucha información sobre el cuidado, ¿no? Sobre el cuidado que hay que tener con respecto a un trabajo que es bastante delicado. Sinceramente, el trabajo nuestro como actores es un trabajo delicado,
¿no? Nos jugamos las cartas, pero también estamos trabajando con algo que puede ser, digamos, peligroso, ¿no? ¿Por qué no decir peligroso el trabajo? Y bueno, y eso es en el continuar que quizá ya yo sí lo he experimentado después, ya es en la parte teatral, pero en la parte ya de mi actuación en el cine, cuando hablamos pues de la memoria emotiva, ¿no? La famosa memoria emotiva, ¿no? Que uno recurre pues a un recuerdo, ¿no? A un hecho pasado y lo toma en cuenta pues en el presente. Yo sí he trabajado algunas cosas, ¿no? Pero ya, como te digo, como ya tuve una experiencia, ¿no? Ya estaba dosificada, sistematizada, pues ya tenía un buen porcentaje de cálculo y un gran porcentaje de poder controlar mis emociones. Hay una escena, por ejemplo, y ya un poco llegando a la escena del mudo, ¿no? Lo que es actuación en el teatro ya con el mudo. Por ejemplo, hay una escena donde se da en el mercado y estoy tomando los caldos, ¿no? Y él está borrachito. Me acuerdo que la gente de producción se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué, Fernando? Te traemos una cervecita porque iba a estar borracho. ¿No? Yo lo que le dije, ¿sabes qué cosa? Cervecita no, porque si no, no voy a poder concentrarme en el personaje y en la escena. Más bien sí te voy a pedir lo siguiente, tráeme un tarrito, ¿no? Un tarrito, un descartable de cervecita, ¿no? Enlatada, nada más. Y me trajeron la cervecita enlatada y yo lo que hice fue abrirla y meter mi dedito, el dedo, ¿no? El dedo índice, ¿no? Un poquito nada más y lo pasé aquí por mis cosas nasales, por mi naricita, ¿no? Solamente con eso. O sea, un poco creí así en esas cosas, ¿no? De la práctica de la memoria sensorial, por ejemplo, ¿no? Porque es cierto, o sea, estaba recibiendo igual el recuerdo de los momentos en que de repente comparto, ¿no? Comparto un buen momento con un compañero para conversar, con una cervecita y esto, tanta cosa, ¿no? Y entonces, igual, la referencia de oler, ¿no? Al pasar por un bar, ¿no? Acercarse a un grupo donde hay gente que está exagerante en cuanto a emborracharse, ¿no? Y la forma de caminar. Y siempre era eso, ¿no? Un poco recurres a tus recuerdos porque hay algo que siempre funciona y debe funcionar, e incluso para los estudiantes que están en formación y que siempre les aconsejo, ¿no? Hay que aprender a escuchar y aprender a observar. O sea, el material está en nuestro entorno, ¿no? Y cuando uno habla pues, de un trabajo con naturalidad, me refiero ya en el trabajo del cine, te estoy contando como anécdota con respecto al trabajo en el mudo. Y me funcionó, ¿no? Yo creo que eso es, ¿para qué? El haber olido, ¿no? Lo de la cerveza, igual me dio el cuerpo del personaje en ese estado de embriaguez, ¿no? No es tan exagerado porque eso ya cuidaban los directores, ¿no? De todas maneras yo también tenía un control con respecto a eso, a no irme más allá de esa frontera, ¿no? De la exageración, o digamos, para entrar más en un estado natural. Y eso es un poco Claro. las cuestiones, ¿no? De entrar en una situación quizá de conocimiento y no perderse en el conocimiento y tener una claridad, porque yo creo que cuando uno experimenta, como yo te decía lo primerito, ¿no? De que te encuentras con la verdad, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Y qué importante es la verdad, ya sea en el escenario o frente a una cámara, ¿no? O sea, porque de alguna manera eso va a reflejar tu trabajo como actor. Y lo que habías dicho anteriormente acerca de la práctica antes que la teoría, es importantísimo eso, porque por ejemplo, eso yo siempre se lo recalco a mis alumnos, cuando a veces, por ejemplo, yo tuve una vez un alumno que por primera vez hizo un taller de teatro y la primera clase, lo primero que me dijo fue que le recomendara varios libros de actuación. Entonces yo le aconsejé que primero viviera la experiencia de un taller de teatro, ¿no? Con los ejercicios, con algunos escenas, ¿no? Trabajos de escenas, eso, para que después, ya con esa experiencia adquirida, tu cuerpo mismo, tu mente, tu espíritu y tu corazón puedan de alguna manera entender las lecturas que después vas a empezar a leer, pues, ¿no? Porque si primero lees y no has vivido esa experiencia pragmática, entonces no vas a entender, ¿no? No vas a entender, no lo vas a sentir, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, a mí me inculcaron desde el primer taller de formación actoral que pisé, ¿no? Que fue con mi maestro de toda la vida, que es Ramón García. Él nos decía Mm, siempre, ¿no? Antes de leer a Stanislavski, a Grotowski, que son maestros del teatro, primero tienen que
que haber adquirido una cierta experiencia propia, ¿no? Una vivencia con el teatro. Y es a través de estos talleres, laboratorios, escuelas, donde se les va a ir formando esa experiencia vivencial con el teatro, ¿no? Ya después, ya cuando ya tengas una cierta experiencia, puedes abrir un libro de Stanislavski, leerlo, ¿no? Y como tú Pero dices, ¿sabes no qué? es la verdad Pero, absoluta. claro, te diré también que yo creo que lo de los estudios me parece, o sea, que sea siendo, digamos, estudiante de una escuela, ¿no? Propiamente artística de formación, pues yo creo que la obligación, ¿no? El trabajo de los estudiantes, ¿no? O sea, de tomar un texto y leer, informarse, es bueno, porque ese es parte del universo teórico que el estudiante debe tener como una base esencial, ¿no? Para poder hacer el contraste en la práctica, ¿no? Para Claro, encontrarte que realmente te sale con algunas cosas parecidas, ¿no? Lógicamente que ellos ya, los autores, los pedagogos, los maestros, pues han logrado sistematizar esas experiencias, ¿no? Y han hecho prácticamente una especie de Biblia, ¿no? Con estas teorías, que eso te enriquece, o sea, tampoco no puedes, claro, dejar de lado, ¿no? Como decir, bueno, pues no, solamente dedícate a la práctica, porque a veces el estudiante tiene esa idea con respecto a llegar a una escuela y que le den ya un libreto, ¿no? Y él rápido quiere actuar, subir a la escena, a las tablas. sí, ajá, Pero hay todo un exactamente. proceso, claro, hay todo un proceso. O sea, ese proceso te va a obligar a que tú, de todas maneras, desarrolles la parte cerebral. O sea, constitúyete tú como un artista, como un actor visceral y cerebral, ¿no? Para que tú Ujú. puedas, a nivel, en la parte cognitiva, saber sustentar tu trabajo. O sea, porque eso es cierto, o sea, yo tampoco no voy a decir, porque hay un trabajo ya de análisis que eso ya va a depender mucho de ti. Como te digo, no muy pegado a la parte estructural, ¿no? Tal como te lo proponen, cómo lo has aprendido, cómo te lo han indicado, debes desarrollar. Yo creo que eso, como te digo, tú filtras una verdad, ¿no? De todas esas experiencias, tú tienes que filtrar algún día una verdad, que es la que te va a funcionar. Así es. Porque mira, Ajá. ¿qué pasa que hablando un poco ya del trabajo mismo en el cine especialmente, ¿no? A mí me ha costado dejar por un momento el teatro para entrar al estado natural, ¿no? De mi trabajo como actor en el cine. De hecho, que yo no voy a negar mi formación porque eso me ha dado, digamos, prácticamente los frutos de mi trabajo en la actuación en el cine. Yo sé que no quiero entrar en contradicción también con directores que siempre, bueno, a algunos les gusta trabajar con actores, digamos, naturales y no profesionales. Profesionales porque de repente traen una serie pues, de códigos que digamos, están dentro de la teatralidad, ¿no? Que ellos no tienen esa línea de trabajo, ¿no? Pero de una u Para otra forma aquellos, ayuda, ¿no? El aspecto dramático, ¿no? Que el actor sí, trae de disculpa, una escuela. Sí, disculpa, es que lo que pasa es que acá también hay gente nueva que todavía no conoce bien el concepto de actor natural y actor profesional. No sé si podrías determinar esos puntos. sí. Bueno, decía, los actores naturales, pues es como decir, un director va a la casa de otros artistas, digamos, no artistas, ¿no? Porque ellos artistas ya se convierten en artistas, de personas que no son actores, no son profesionales. Como es el caso que le pasó a Magali Solier, ¿no? Que es un caso, una historia, pues, que a veces logran tener suerte, ¿no? Al azar caen estas personas y se convierten en actores, y es una excelente actriz, Magali Solier, ¿no? Y pues Sí, son actrices, son actores naturales, o sea, los que no han pisado una escuela. De repente tienen no cierto tiene- empirismo, ¿no? Algo han hecho, algo han experimentado, pero no lo han ejercido en un proceso de formación. Los profesionales son los que ya emigran prácticamente de una formación académica, ¿no? Y Vale. tienen esa base, y quizá, pues son profesionales porque tienen el título, ¿no? Pero bueno, eso no te da, digamos, el precio de tu sacrificio, porque hoy en día cualquier persona es actor. No quiero hablar de los que realmente logran triunfar y lo logran hacer bien, el trabajo, ¿no? Con mucho rigor y con mucha disciplina, como es el caso, como te decía, de Magali y también otros actores, el caso de otros actores más. Y bueno, hay otros que vienen, pues, digamos, de la televisión, por suerte, de un reality, ¿no? O un modelito, ya son actores, y cada vez que ves a esa persona dices, ¿cómo hay escuelas que forman en 5 años, se sacan la mure, ¿no? Que se va entrando en pleito, ¿no? En conflicto con los compañeros, porque eso es bastante complicado el asunto, ¿no? De entrar en cordialidad, lograr una interrelación en grupo, mira lo que te cuesta, ¿no? Y que te soples todas las teorías que poco a poco tú te vas enamorando de esos textos, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que esa es tu carrera, ¿no? Esos son tus ladrillos de información y la tienes que leer, leer
leer y bueno, al final ya tienes hasta tu biblioteca, como yo tengo mi biblioteca. Yo no te voy a mentir que la primera vez que aposté por un libro, ya estando en la profesión como estudiante, y yo formaba parte de una compañía, TC y Minotauro, que lo tenía a cargo el doctor notario en Trujillo, Carlos Ciso Ruelo, y me acuerdo que yo era el tesorero de la compañía, ¿no? Me dio esa tarea bastante complicada. Y la platita que yo llevaba del tesoro de la compañía, yo me acuerdo que pasé por una librería peruana se llamaba, e encontré ahí dos textos de Stanislavski, Un actor se prepara y Construcción del personaje. Yo no sabía qué hacer, porque decía, eran los únicos libros, ¿no? Y agarré y con la plata ajena de la compañía TC Minotauro, me lo compré los libros, ¿no? Y bueno, yo, ese es un tesoro, para mí yo lo consideré y de ahí no sé cómo hice para poder devolver esa plata, pero como yo era el tesorero, solucioné el problema. Bueno, pues te decía, Claro. entonces, esa es un poco la suerte de la actuación, bueno. Y como yo te decía, igual, estos recursos del teatro que me ha ayudado en cuanto a mi trabajo ya de construir un personaje, porque esa es mi ardua tarea, repito nuevamente, yo me acuerdo de la película Chicama, ¿no? Dirigida por Omar Forero, que ahí hice mi debut, digamos, en el cine en largo. Ya lo había hecho en cortometraje. Un cortometraje lo dirigió Hugo Valdés con un corto que se llama En el vientre, ¿no? En el vientre de la noche. Así se llama, En el vientre de la noche. Y bueno, en Chicama, ¿qué pasa? De que yo llego a Cascas, donde se filmó algunas escenas de la película, y se me pidió, bueno, salir de un borrachito, ¿no? Hacer un borrachito. Material que me había alcanzado el director, ¿no? Era un videíto, igual algunas cosas que podrían servir con respecto al formato del trabajo, o de la escena que se estaba desarrollando, ¿no? O se iba a desarrollar conmigo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ya tenía el vestuario, ¿no? Que es lo que yo requería en ese momento porque le preguntaba a los asistentes, ¿en qué tiempo entro? Yo le decía, ¿sabes qué cosa? Ya debo vestirme, ¿no? Debo vestirme, quiero estar, o sea, quiero sentir que esa ropa no es una ropa comprada recién, que la han conseguido recién. Yo quiero familiarizarme con esa ropa y que no sea ropa, ¿no? No sea una ropa civil, cotidiana, sino que sea mi ropa, la ropa del personaje, porque voy a entrar en esa situación. Claro. Son cosas que lo he aprendido, ¿te das cuenta? Entonces, igual, le dije, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo quieres que salga borrachito? Pedí agua mineral, me encontré ahí un jardincito que era barro, pues es tierra, bueno, lo eché y como había mucho sol, ¿no? Me eché ahí en ese barrito, ¿no? Apoyé mi cara, todo ahí, y ahí me costaba un rato hasta que me llamen, ¿no? Le dije, bueno, ya cuando sienta que ya voy a grabar, me pasan la voz, me llaman. Entonces me levanté, ¿no? Con el barro, ya no estaba tan fresco, seco, y empezaba a trabajar con el personaje, ¿no? Y bueno, hay experiencias que de una u otra forma te sirven. Yo creo que lo más rico está en tu entorno natural, ¿no? El entorno natural, incluso desde que tú, con uso de razón, ¿no? Que has tomado a conciencia de que eso algún día, de repente, ¿no? Te iba a servir o no te iba a servir. A mí me ha servido mucho, desde que me acuerdo, ¿no? Desde mis edades, 9, 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y cosas. Y eso se va acumulando en tu, ¿no? Te va acumulando. Claro. Entonces, esas cosas, pues, como recursos, los tienes ahí, ¿no? Cuando hablas del elemento, ¿no? Que se convierte en una especie de fetiche, ¿no? Que tienes que, la utilería igual, ¿qué es lo que vas a usar? Quiero que me consigas esas cosas. Ya, listo, ya te vas familiarizando, pues, ¿no? Porque de hecho, o sea, hay un poco, la desventaja quizás que puedas tener en la filmación es que como es un trabajo natural, ¿no? Y están trabajando solamente con tu perfil, aquí viene la gran diferencia, ¿no? Cuando tu perfil está en el teatro, en una situación de caracterizar un personaje, y tú siendo joven, de repente, 21 años, 22 años, que he hecho personajes hasta 70, 75 años, les he puesto la voz, he caracterizado la voz, he caracterizado la parte corporal, ¿no? Y hay muchas anécdotas, ¿no? Cómo logras dejarte llevar por el personaje. Mira, yo en una oportunidad, voy a dejar un poquito de la punta porque a veces me olvido, digo, chicama, ¿no? Esto es un paralelo. ¿Por qué te decía un poco el recurso del teatro? Yo estaba haciendo una obra que se llamaba El canto del cine de Antón Chekhov, ¿no? Con un compañero actor, Antonio Salinas, que él me invitó para un examen de grado, ¿no? Para estar en esa obra, ¿no? Ese personaje estaba entre 75 y 80 años. Y yo todavía estaba en tercer año de actuación en la escuela de teatro. Casi, bueno, 18, 19, 20 años, ¿no? Y, y empezaba a trabajar con elementos que yo mismo los conseguía.
¿no? Eran telas que cargaba este personaje, era una velita en su candelabro. Y yo me acuerdo cuando en el teatrín estaba el director y colega y amigo, gran amigo Marco Ledesma, él dirigía la obra, ¿no? Y bueno, solicitaba que yo, pues, entre y repita la escena porque no lograba convencer con mi trabajo, ¿no? Eso fuera un poco mi debut en un trabajo bastante, digamos, comprometido psicológicamente. Y ahí entraba Ujú. también un poco la decisión, ¿no? Mía, más que todo, ¿no? De mi carrera. Me la estaba jugando. Porque sabes que uno entra en esa contradicción que, como no te sale, dices, estás, no estás, esta no es tu profesión, creo que te equivocaste, ¿no? Estás en el camino de poder renunciar, decir así, ¿no? Porque ese no es tu profesión. Pero sabes que hay algo mágico en esas cosas, ¿no? Como ya tenía un abrigo, decía, tengo el peso, ayer en ese abrigo hay un peso, ¿no? Después estoy llevando un candelabro que no es un peso tan exagerado como el abrigo, es liviano, y tengo el calor de esa vela, ¿no? Creo que fue la séptima, octava vez que logré entrar, ¿sabes qué cosa? Y yo dije, empecé a experimentar algunas cosas que de una u otra forma me sirvieron, ¿no? Digo, cómo internalizar el personaje, ¿no? Y vas buscando los estímulos. Tenías el elemento cosas, ¿no? El vestuario y tenía la utilería y tenías el calor de ese candelabro, la vela. Y empecé a sacar la voz, ¿no? Y me dejé llevar, ¿no? Entré y hay algo que tú internalices y vas sintiendo, ¿no? Vas sintiendo, como que estás en la piel del personaje. Y eso nunca me olvido, me cuesto los textos cuando entraba y yo le decía pues a Antonio, decía, y voy a exagerar, ¿no? Sí, soy yo, el apuntador, Nikiti Vanish, Basilis, soy yo, Basilis. Ya estaba entrando, ¿no? En calor el personaje. Estoy exagerando con la voz, ¿no? ¿Te das cuenta que en pocos centros cuando hablabas, ¿no? Decías los textos, los proyectabas en el personaje, en la edad del personaje, también tenías el cuerpo del personaje, ¿no? O sea, tenías Ujú. el armazón del personaje, ¿no? Y sentías la energía del personaje. Y con el compañero interrelacionado, que también es un gran apoyo, ¿no? Porque el trabajo no es de uno, son de todo el grupo, sea en tres, sea en cuatro, depende de las escenas, pues hay una unidad orgánica, ¿no? Que se hace presente. Y cuando tú sientes esa unidad es porque no estás trabajando en forma relegada, porque a veces un poco el peligro de trabajar en forma relegada estás pensando en ti mismo, ¿no? Que te puede llevar a una sobreactuación, ¿no? O sea, vas a encajar en la presión. Entonces hay que buscar una unidad en la mirada, hay que buscar una unidad en el escucha, hay que buscar una unidad en el resto, en el entorno, en la escenografía, en las luces, en el sonido, si hay música. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas han servido, como te digo. O sea, he tenido esa base y me sigue sirviendo, ¿no? En el mundo he tenido esas escenas que cuando el director me dijeron ellos, ¿sabes qué, Fernando? Bueno, yo fui así, ¿eh? Como llegué, digamos, un poquito más lleno de barbas, porque ellos me dijeron, ¿sabes qué cosa? Déjate crecer la barba porque de repente nos va a servir. Pero bueno, pues, ¿no? Ya llegaba, ¿no? El actor, digamos, trujillano a Lima, ¿no? Y me acuerdo cuando llegué ya hicimos la primera lectura del texto, no fue tan fácil, no fue tan fácil adaptarme al grupo de compañeros de Lima. Me puse nervioso porque estaba entrando a un terreno ajeno, ¿no? Me refiero un poco al que yo venía del norte de Trujillo y me encontraba con una realeza, ¿no? De actores, digo una realeza de actores porque con mucho respeto, ¿no? Actores de Lima que ya habían tenido la experiencia en frente a cámara, ¿no? Como el caso de Norca Ramírez, mi compañera, ¿no? De la película, el maestro Ernesto Ráez y otros colegas más, actores, que estaban ahí presentes y mirándome, ¿no? Y eso me cohibió a mí, ¿no? Me inhibió. Y no logré desarrollar una lectura, digamos, al acorde como necesitaban en ese momento los directores. Pero ya había tenido una previa, ¿no? Ya había leído la historia o el guión con ellos. Y solamente me dijeron, Fernando, como lo había leído la primera vez, tranquilo. Bueno, pero todavía no entendía la palabra tranquilo, ¿no? Hasta que yo me informaba por acá, por allá, qué cosa. Alguien me decía, ¿sabes qué, Fernando? No vas a actuar, no vas a actuar. Eres tú mismo. Ah, bueno, ¿no? Claro. ¿Sabes? Van a trabajar en base a tu molde, en base a tu perfil, ¿no? Ujú. Tal cual me lo dijo Daniel Vega, en un momento el director, uno de los directores, me dice, Fernando, es tu película, es tu historia. ¿Te das cuenta? Entonces, mi historia. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, ya nosotros vamos a orientarte al trabajo, ¿no?
Y lógicamente tenía la mano, digamos, poderosa de los directores, que son los que me orientaban en el trabajo, ¿no? Hacia el personaje. Y bueno, pues, ¿no? Tremendo. Trabajando con Diego Vega, el otro director, el hermano que él trabaja en Barcelona, en la Escuela de Cine. Sinceramente, con él sí estaba siempre pegado, ¿no? Andando por Lima, conversamos, siempre interrelacionándome con él, porque gran parte, sinceramente, del personaje, porque ellos son los creadores de la historia del guión, pues me lo debo a ellos, ¿no? Yo creo que el premio es a gran actor, a mejor actor, pues también igual, ¿no? A mejor película, a mejor trabajo de dirección, a mejor compañeros técnicos, ¿no? Hasta la personita que está por ahí haciendo el servicio de dar los alimentos a los compañeros, a la que estaba riendo, son compañeros, ¿no? No solamente son mis compañeros los actores, mis compañeros son todos. A tal punto que cuando veo que es algo pesado que ellos están cargando, por ejemplo, los compañeros que tienen la tarea del servicio, todo ese asunto, yo siempre me acerco y le digo, te voy a ayudar, déjame, yo te voy a dar a cargar. No, Fernando, no te preocupes, no, es mi tarea. No, 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 yo soy uno más de ustedes. Y después alguien te dice, Fernando, deja, ese es su trabajo de ellos. Tú dedícate a hacer, ¿no? Pero es una forma de cómo te van ¿no? Corrigiendo algunas cosas que está bien, porque es también su labor de ellos. Pero ¿sabes qué Claro. me ayudó? Y ahí empieza la historia. Que ya te empiezan a llamar por el nombre del personaje, ¿no? Ya no era Fernando Basile, dice, Constantino, ¿cómo está, señor Constantino? Era mi nombre. Yo llegué al set primera vez y me encontré, pues, ¿no? Me dice, Fernando, esa es tu casa. Y las fotos que yo les había dado en pequeño, ¿no? De corte familiar, unas fotografías, lo encontré ahí en mi sala de la casa ficción, ¿no? En la locación. Me dice, ahí está, tú eres el dueño de la casa. Y ahí está mi foto, ¿no? Se veían adecuadas todo. Era mi historia. Y yo tenía que un poco mimetizarme a la mía, ¿no? Ser parte, porque era mi casa. Y tenía que vivir una semana, porque ahí empezó la grabación, ¿no? Y todo el mundo, maquillaje, vestuarista, Constantino, ya, eso te ayuda también, ¿no? Porque ya era el Constantino. Pero como ya tenía Justo una ese previa día. antes de, ¿qué es lo que hacía para el juez? Y ahí entra mi trabajo de personaje, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, agarraba uno de esos días que estaba libre, me iba a la Corte Superior, al Palacio de Justicia, perdón, ¿no? De Lima, y no te voy a mentir que me iba hasta como 4 o 5 veces. Como tiene varias puertas, varias entradas, tenía un vigilante por un lado, otro vigilante por otro lado, entonces no podía entrar por una sola puerta. Agarraba, pero ya estaba viendo un poco los ambientes, ¿no? Para no tener problema, entrada por otra puerta, salía por una y entraba por otra, ¿no? Porque es menos sospechoso. Y me acuerdo también, caminaba y veía varias personas, por lo que se parecían un poco a los rasgos físicos que yo estaba tratando de relacionar con lo que los directores me pedían para la película, ¿no? El personaje, ¿no? Tenía el entorno de esas oficinas lleno de papeles y de archivos, ¿no? Burocráticos amontonados, ¿no? Sin solución de esos juicios, y era parte del ambiente, ¿no? Ese era el clima, ¿no? Esa era un poco la atmósfera que se estaba creando para el personaje. Y en uno de ellos, por ejemplo, entré a una oficina y pregunté a un doctor que estaba sentado, solamente por escuchar su voz, ¿no? Por la forma como él de repente me trataba. Decía, ¿sabe qué? ¿Conoce a fulano y tal? Hay un caso de un archivo tal. No, qué raro. Dice, esos códigos, no sé, me han dado acá recién, disculpe, doctor, que me he equivocado. Solamente por escuchar la Como voz, ¿no? te Porque ese era un trataban como poco. un doctor ya, Fernando. Que aprendan a escuchar y aprendan a observarlos, ¿no? Es un poco lo que lo aprendí en el trabajo, ¿no? Que eso creo que lo están tocando muchos maestros también, ¿no? Y eso es, como te digo, no es una fórmula, no es que yo descubrí esto o lo otro, sino pones ahorita en exposición tus experiencias, ¿no? Tal cual. Yo digo, voy a mandarme con mi humildad de mi trabajo, cómo ha funcionado, tal cual. Esa es mi gran verdad, ¿no? Y bueno, y después informarme, también me acuerdo que un compañero me prestó un libro, ¿no? Ahora que en paz descanse el profesor, es un profesor de la Escuela de Teatro, Jacito Bazán, que me prestó el libro, bueno, él se fue y bueno, se quedó el libro como un tesoro para mí, ¿no? Y que hablaba sobre la burocracia en el país, perdón, la corrupción en el país, la corrupción, ¿no? Que era la temática de la vida, perdón, del mudo. Y logré también internalizarme con esa información, con esa lectura, la pasaba cada rato, ¿no? Revisando otras cosas que no estaban claras para mí, que lo escuchaba de los directores, y veía películas que ellos me habían alcanzado también, ¿no? Yo lo tengo apuntado acá, me acuerdo, bueno, Octubre ya lo había visto, Octubre, ¿no? Que ellos también ya fue su ópera prima, ¿no? Claro, Gigante de tremenda Adrián película. Díez, ¿no? La película Rosetta de los Dardenne, Nubes Pasajeras, ¿no? De Aki Kaurismäki y Pete Pocket de Brezzo.
ese conjunto de películas me alcanzaron para yo poder tener una, digamos, una cercanía, ¿no? Al tipo de actuación que ellos querían, de acuerdo al perfil del personaje. Por ahí esas Ujú. cosas, pues, me fue, como dice, yo me fui empoderando más que todo, ¿no? De esa información, que quizás sí funcionaron como Claro. unos recursos que lo logré, digamos, tener como una referencia, ¿no? Porque el otro ya es mi trabajo mío, digo, pero si está en mi piel, está en mi cuerpo, son mis sentimientos, son mis estados anímicos. Lo que yo tengo que hacer es eso, ¿no? Agarrar el papelito, trabajar en función de lo que ellos están trabajando como historia. Entonces me dejaba llevar por... Claro. Ahí creía ya lo que Ujú. me decía, ¿no? ¿Sabes qué cosa es tu película? Es tu guión. O sea, quiero decir, me ponía en la situación Fernando con una historia. O sea, Fernando Silva en una historia. Y yo siempre lo que hago a partir del mudo, como yo tenía la habitación, que ellos, la producción me consiguió, pues, un sitio bastante alejado, digamos, ¿no? Para poder también estar, atento, ¿no? A mi trabajo, concentrando mi atención en mi trabajo. Sí colocaba, me Ujú. acuerdo que ahora me acostumbro siempre a colocar mis planes de rodaje y le pido al asistente de producción, le digo, ¿sabes qué cosa? Necesito un plan de rodaje en cada proyecto que tengo, ¿no? ¿Qué más? Quiero una fotografía que me acaba de tomar y quiero tenerlo ahí en mi cuarto, ¿no? Y lo pego, mandan a sacar copia y lo pego ahí, ¿no? Y eso es lo que hago como referencia. ¿Sabes qué? ¿Con quién voy a trabajar mañana? Y digo, consígueme una foto de ella o de él. Y pego ahí las fotos. Y ese cuarto se convierte en una especie de ritual para mí, te digo. ¿No? Esa habitación es un ritual. Mi ritual es eso, o sea, tú tienes cositas que te funcionan así también en la vida diaria, ¿no? En tu vida cotidiana. ¿Y por qué no usarlo en tu Claro. trabajo? El cine permite que, internalizar este tipo de experiencias que son íntimas. Y funcionan, Ujú. ¿no? Porque cada vez que me levanto voy a encontrar la foto mía, ¿no? O la foto de mi personaje. Ah, y mi plan de rodaje, hoy día me toca llorar, ¿no? Llorar. Eso pasó en el mudo, mañana me toca llorar, la escena, ¿no? Con mi hija. Y ya los directores se ¿Cómo preparan. haces, Fernando, mañana te toca, Fernando? ¿no? Escena Una fuerte. cosa, Sí, sí. Sí, Miguel. una pregunta. ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando ya tienes establecido ya, por ejemplo, una escena así, ¿no? Mañana me toca llorar. ¿Cómo construyes esa escena? ¿Lo vas procesando emocionalmente desde el día anterior o ese mismo día va aflorando la emoción por sí sola? ¿Cómo haces? Ese es producto de mi escuela, pues, ¿no? Ese es producto de mi esquema académico, te digo, ¿no? ¿Por qué te digo? Ujú. Yo sí creo en la memoria emotiva, no te voy a mentir, ¿ya? Pero claro, ya con el tiempo, ¿no? En la práctica, he logrado, digamos, controlarla, ¿no? Codificarlo. Yo sé que hay momentos, por ejemplo, digo, ¿no? En el famoso Canto del Cisne, por ejemplo, en la obra misma, que como es una obra chejoviana, pues amerita tener un realismo psicológico fuerte, ¿no? Tú sabes que Chejo, pues, es una, como hablar de la escuela stanislavskiana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí de que el referente compañero, por ejemplo, yo sé que en un momento él me va a decir, ¿por qué lloras? Rata del teatro, ¿no? Nikitushka era mi personaje. Él es Vasily Vasilich, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Todavía no lloraba, ¿no? Pero ya viendo a mi compañero en sus textos que él iba diciendo, ¿no? Yo ya estaba, creo, 5 minutos antes, ya estaba tratando de, ¿no? Dije, en 5 minutos ya debo llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque él me va a decir, no llores. Y me dice, no llores, caramba, ¿no? Entonces, ya empiezo a aflorar cosas, ¿no? Hay cosas que, incluso la luz misma que vas sintiendo, la luz como te ilumina, también te ayuda en algo, ¿no? Pero igual, o sea, estás internalizando el momento, ¿no? Que tienes que llorar, y logro llorar, ¿no? Me acuerdo que me hablo del momento, de la ficción, del momento frente al espectáculo, ¿no? Y lloraba. Y bueno, caía a pelo, bueno, me decían, ¿sabes qué cosa? No llores, lloraba y lloraba, hasta que un momento que lo controlaba, porque tenía que aplaudir, yo decía, ¡bravo! ¡Bravo, Basilis, Basilis! ¿No? Entonces, eso te ayuda. Entonces, igual, ese referente en la práctica ya del cine pasó lo mismo, ¿no? Yo confiaba porque eso me ha funcionado en el teatro. Yo le decía a los directores ahí, que no se preocupen, mañana voy a estar listo, ¿no? Fernando, ¿estamos listos? Sí, estamos listos, como ustedes gusten. Ya empezaba el teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, eso parte de tus experiencias. No hay, como Ujú. dicen, lo más bonito es que, como tienes una vida, ¿no? Una vida que se ha desarrollado, ha evolucionado, ¿no? Con todos esos mecanismos, digamos, de sentimientos buenos o malos, ¿no? Estados anímicos en variedad. Tu vida es un conflicto, ¿no? Si no hay conflicto, no hay acción, no hay vida, ¿no? No vives, si no hay conflicto, no hay problema, no vives, ¿no? Esa Esa es la obra, Exacto. ¿no? Es el corazón de la obra prácticamente. Yo a veces a los chicos les digo, ¿saben qué Tal cual. cosa?
cuando se sientan aburridos, busquen hacer algo que vaya en contra de, no sé, y lo van a encontrar divertido, ¿no? Hasta el punto que exagero, le digo, ¿sabes qué cosa? ¿Estás tranquilo? ¿Estás alegre? ¿Sabes? ¿Y quieres contrastar tu vida? Pues, métete en problemas, ¿no? Vas a ver, ese problema va a ser un momentito. Pero estás recopilando cosas. Es lo que pasaba a mí, ¿no? O sea, tenía la hija que se acerca a mí, dije, papá, y ya estaba un poco yo internalizando la escena, ¿no? La misma trama en el momento, en esa escena, y qué es lo que tenía con qué cumplir, ¿no? Más que todo, ¿no? O sea, la intención era llorar, ¿no? Me decía los textos, papá, ya, y seguía y continuaba, ¿no? Pero es un referente, como te digo, parte de la memoria emotiva, ¿no? Memoria emotiva, Claro, pero controlado, ¿no? Sé que en un momento no va a seguir llorando, ¿no? No va a seguir, mm, sí, ¿sabes qué cosa, Fernando? Ya está bien tu escena, ¿no? Y yo voy a seguir llorando, ya. Sigo, sí. Oye, contrólate, un vasito de agua. Gracias, gracias. No, o sea, la cuestión ya que, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Ahí entra un poquito la claro. palabrita, la famosa mentira verdadera. O sea, con esto no quiero decir que la acción es verdad, no, o sea, la mentira verdadera. Juegas con esos dos términos, ¿no? Y Así eso, es. ¿sabes qué cosa ha Justamente, pasado en la... Perdón, ¿sí? sí, sí, te iba a decir, Ah, ya. justamente Sí. eso es lo que estaba el otro día leyendo, por ejemplo, en un libro así de Stanislavski, ¿no? Que también soy bastante seguidor de Stanislavski, pero como tú dices, tampoco es la verdad absoluta, ¿no? Siempre es bueno coger un poco de todo, ¿no? Decía en esa página que leí que el actor no debe dejarse llevar por sus emociones al 100%, porque eso también lo va a terminar un poco como que desconcentrándose, ¿no? Sino que tiene Claro, que claro. dejar una parte consciente para que pueda terminar bien la escena y de ahí volver a ser la misma persona que es, ¿no? Porque ahí es Ujú. donde Así varios es. actores, hay una Y eso es delgada línea peligroso, te ahí. diré, Miguel. Miguel, eso es peligroso, ¿no? Porque, claro, que si tú lo utilizas con mucho control, pues, ¿no? Eso ha pasado, Claro, tú sabes, ajá, las experiencias del Actor Studio, ¿no? Lee Strasberg, experiencias en Marilyn Monroe, ¿no? En otros actores más. así es. Por eso es que hay muchos directores que están en contra, ¿no? En contra, digamos, e incluso de Stanislavski mismo, ¿no? ¿Por qué no decir peor? Están en contra de Escuela del Método, del Actor Studio, ¿no? Pero uno Sí, dice, pues, precisamente por esos vive casos. el personaje con fe y sentido de verdad, ¿no? De acuerdo a tus posturas, de acuerdo a tu entendimiento, a tu grado de comprensión y cómo lo que te ha funcionado. O sea, vives con tu verdad, la que te funciona es tu verdad. Al final de cuentas eres tú. El personaje está en tu cuerpo toda la vida. El personaje, tu voz, la voz del personaje va a estar en tu cuerpo, ¿no? Igual, o sea, hay una psicología que la vas a desarrollar y ahí está el trabajo artístico. Ahora te estoy contando qué pasó, por ejemplo, en una experiencia que tengo en una película que ya la van a ver. Hay una escena, por ejemplo, se va a estrenar todavía esta película, no voy a decir el nombre por no querer que sea de sorpresa. Hay una escena que y eso lo conversé con el asistente de dirección, con Coco Prado, un gran compañero, un gran maestro, asistente de dirección. Me acuerdo que el director en varias oportunidades me decía, Fernando, ¿sabes qué? Ya has pasado como 3, 4 veces y el personaje llora, o sea, llora por un compañero que más que amigo y compañero era un hermano, ¿no? Porque llega a visitarlo a él. Y después, Ujú. por estar metido en problemas, a él lo matan, ¿sí? Lo asesinan en su propia casa. ¿Y qué pasa de que yo realizaba la situación, no realizaba la escena? Y ya se había gastado mis energías, ¿no? Del molde artístico, digamos, ¿no? Digamos, de lo académico controlado. ¿No? Porque trabajaba solamente con la situación. Dejaba o quería que aflore mi sentimiento, mi estado anímico en el momento, ¿no? Dejarme llevar, ¿no? Por un momento. Y también por lo que me emanaba el compañero en su trabajo, ¿no? Me refiero en cuanto a motivación. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que hay un momento que ya estaba desgastado, ¿no? Pero Fernando, ¿sabes qué? Vamos a hacer una más, porque a veces no es falla del actor, también es falla técnica, ¿no? De la cámara, de la puesta del tiempo, ¿no? El sol se va, todas las cosas. Y total que ya no tenía, digamos, herramienta donde sacar. Quería, o sea, quería hacerlo bien mi trabajo, ¿no? ¿Y sabes qué hice Ujú. yo? Y de ahí nace el plan B, que digo, ¿no? ¿Sabes qué cosa yo apliqué? El plan A, que es la memoria emotiva, ¿no? Académica, pero controlada, ¿no? Y apliqué el plan B. ¿Cuál era el plan B? Ahí quizás sí yo exageré un poco más, ¿no? ¿No? Porque es un poco ya ¿qué pasa? Como había un hecho reciente en la parte de mi familia, ¿no? Yo había perdido a mi hermano, a un hermanito, ¿no? Y era Ujú. fresco ese momento. Yo tenía la fotografía de mi hermano porque yo le encontré muerto a mi hermano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que como ya no tenía, digamos,
reservas, ¿no? Esas fuentes, esos recursos, pues tenía que Fernando, apoyarme en algo. discúlpame, Y el plan Fernando, B era para mí de que sí, Fernando, tenía que discúlpame. utilizar mi memoria emotiva, que era muy personal.